Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada que está siendo organizada por la Comisión de Graduados de la carrera de especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A ver, para nosotros es un placer enorme estar reunidos acá con ustedes y formar parte de lo que es un tema de discusión que se está dando en estos días, que es acerca de la reforma fiscal. Vamos a contar con la suerte de tener a una serie de graduados que son los que van a enfocar este tema, tanto la moderadora Julieta Canovio como también los expositores Lucas Gutiérrez y Daniel Dubín. Antes de comenzar ya con lo que sería propiamente la reunión, queremos nada más que invitarlos a participar de las actividades que estamos realizando, dentro de las cuales tenemos eh, la difusión de una columna de jurisprudencia tributaria a cargo de Nicolás Sí, Ciafardini. 30 días que se me vencen También otra 11 actividad de que estamos noviembre. realizando es la de acompañar a los graduados de la carrera en sus actividades difusoras, ¿no? Presentaciones de libros, trabajos, etcétera. Y todo esto siendo parte de esa comunidad tributaria que se ha armado en la Facultad de Derecho, en la cual prácticamente todos los días tenemos o realizamos algún tipo de encuentro, de actividad. Para nosotros, como dijimos, es un placer enorme, digamos, compartir con todos todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación. Y también, digamos, como para nosotros ha sido sumamente importante, queremos compartir con ustedes, digamos, con aquellos que tengan interés, también el hecho de sumarse a la carrera, a la maestría en Derecho Tributario. Es decir, en estos días se está dando la inscripción para el segundo cuatrimestre. Cualquiera que tenga ganas de sumarse, de inscribirse, de participar, no tiene más que escribirle a la facultad, digamos, donde los van a orientar acerca de, digamos, ya sea las materias que pueden cursar y los requisitos que hagan falta. Una cosa que siempre destacamos de los graduados es el orgullo que tienen, que tenemos por ser parte de esta carrera, ¿no? Y es un orgullo que ha surgido en función de la enorme suerte que hemos tenido con los maestros que nos han tocado, que nos han formado en lo profesional y en muchos casos también en lo humano. Digamos que eso lo queremos compartir con todos. Por eso las charlas y también la invitación a que formen parte de nuestra carrera, ¿sí? Así que bueno, ya hecho el preámbulo, vamos a comenzar directamente con lo que es la actividad de hoy. Así que bueno, le cedo la palabra en primer lugar a Julieta Canovio, ¿sí? Bueno, Julieta, si querés comenzar, ya arrancaríamos formalmente lo que es concretamente la charla. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Avisen si se escucha bien, si se escucha claro. Bueno, es un gusto tenerlos acá. Vamos a estar hablando, haciendo un análisis de las propuestas de reforma incluidas en el paquete fiscal. Así es el título de la jornada oficial. Un tema de súper actualidad, como decía Eduardo. Piensen que el proyecto de ley, los dos proyectos en realidad bases y la reforma fiscal se aprobó en diputados el 30 de abril, fue a Senado el 12 de junio y mañana está volviendo a diputados, con lo cual lo que conversemos hoy es muy fresco, muy actual y seguramente cuando mañana lo lean levantado en todos los portales de noticias se van a estar acordando de la charla de esta noche y van a decir, ah, mira, esto salió, ah, mira, esto al final no salió, ah, mira, esto quedó igual. Así que bueno, eh, voy a presentarles primero a Lucas Gutiérrez, abogado, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario. Él va a estar hablando específicamente de dos temas que son de súper interés, blanqueo y moratoria. Así que bueno, Lucas, todo tuyo, te cedo la palabra. ¿No estabas en Pilates o estaba Lalo Bueno, contando que Julieta, él muchas estaba y que gracias capaz que Lalo por la que no atiende a la presentación. familia, el Lalo no se da cuenta? Un No, placer no, no, poder me lo van a conversar en este aplaudir. espacio Sí, con me voy a todos la ustedes. Un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes, decía. Me voy a referir y en honor al tiempo y para que también pueda abordar los importantes temas que le toca Daniel Dubín, voy a tratar de abordar en el tiempo más acotado posible estos dos temas que, bueno, que están rodeados de muchos detalles que en honor a la brevedad voy a tratar de comentarlos rápidos o
pasarlos por alto en algún caso. Voy a compartir pantalla si me permiten. Bueno, ahí se ve. El régimen de regularización de activo que está incluido dentro del paquete de medidas fiscales paliativas, propiamente dicho, un blanqueo, dicho más coloquialmente o sin eufemismo, así que me voy a referir de acá en adelante al blanqueo o régimen de regularización de activo. Esto para nosotros no es una novedad en Argentina. Desde el 2008, ni hablar de otros anteriores, pero en los últimos tiempos tuvimos ya una serie de blanqueos o regímenes similares, con lo cual, más allá de la diferencia de matices, es algo con lo que estamos familiarizados porque tienen muchísimos puntos en común. El último blanqueo fue el conocido como blanqueo de la construcción, que no tuvo mucha adhesión por algunas, primero porque estaba circunscrito a fines específicos de inversión, y por un contexto, podemos decir así, de falta de confianza que no tuvo mucha adhesión ni trascendencia. ¿Cuáles son los sujetos que pueden adherirse a este régimen de regularización de activos? Son los sujetos residentes fiscales en Argentina el 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptos como contribuyentes. Y acá quiero hacer una mención especial que en la versión o el texto aprobado por diputados del proyecto de ley contemplaba que se pudieran adherir al blanqueo los sujetos no residentes. Esto fue, por supuesto, por los bienes situados en Argentina y por las rentas de fuente argentina. Esto fue eliminado por el Senado y por la información que tenemos, esto habría sido aceptado en el dictamen de diputados, esta eliminación, con lo cual este supuesto de que blanqueen sujetos no residentes queda afuera, pero sí se mantiene la posibilidad de que individuos que actualmente no sean residentes argentinos, pero que lo fueron con anterioridad al 31 de diciembre de 2023, puedan adherirse al blanqueo, pero con la condición de que adquirirán nuevamente la residencia fiscal en Argentina a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, tienen que readoptar la residencia fiscal argentina. ¿Cuál es la fecha de regularización? Bueno, acá se podrán regularizar bienes que fueran de propiedad de los sujetos alcanzados o que hayan estado en la posesión, tenencia o guarda al 31 de diciembre de 2023. La reglamentación va a especificar cómo se acredita la titularidad de los activos a la fecha de regularización de la ley. Un tema importante para remarcar es que como los primeros proyectos o el proyecto ingresó por diputados de regularización de activos, ya hace bastantes meses atrás, quedó una fecha, digamos, a la fecha en que se va a aprobar o de aprobación del texto de este régimen de regularización. La fecha que se toma en cuenta para la regularización queda un margen de tiempo donde va a haber que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sujeto, un residente argentino que tenga dinero, una cuenta en el exterior, los movimientos que tengan esa cuenta no van a quedar cubiertos en fecha posterior al 31 de diciembre de 2023, no van a quedar cubiertos y no van a ser susceptibles de regularización por el blanqueo, con lo cual ahí es importante tener en cuenta que va a haber que hacer su correspondiente declaración al fisco argentino, y eventualmente se podrá o podrán evaluar la regularización mediante el régimen de moratoria que vamos a comentar más adelante, siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de corte de la moratoria, que es 31 de marzo. Con lo cual esto es un punto para tener en cuenta a la hora de evaluar este tema, sobre todo lo que es dinero o cuentas en el exterior posterior al 1 de enero de 2024, teniendo en cuenta que
no quedan eximidos, por fuera del régimen del blanqueo, no quedan eximidos o liberados las infracciones al régimen penal cambiario. Esto es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué bienes se pueden exteriorizar? Bueno, bienes en Argentina y bienes en el exterior, todo tipo de bienes, pero a partir de la revisión formulada por el Senado, no se pueden exteriorizar criptoactivos y bienes similares que estén depositados o en custodia en el exterior. Esto es un punto a tener en cuenta. ¿Qué bienes están excluidos? De dos tipos, la tenencia de moneda o títulos valores en el exterior que estén depositados en países que para el GAFI sean considerados de alto riesgo o bajo monitoreo fiscal, y también el dinero en efectivo que esté alocado físicamente en jurisdicciones que también para el GAFI sean de alto riesgo o bajo monitoreo fiscal. Acá para tener en cuenta cuáles son esas jurisdicciones que el GAFI encuadra como de bajo y de alto riesgo respectivamente. Por ejemplo, tenemos en la lista provista a febrero de 2024 países como Bulgaria, Camerún, Croacia, etcétera, y jurisdicciones de alto riesgo para el GAFI a esa fecha, Corea del Norte, Irán, Birmania, o sea que bienes, dinero, títulos, valores en esas jurisdicciones no se pueden exteriorizar. ¿Qué particularidad tiene este régimen de blanqueo? Es que está dividido en etapas y estas etapas tienen un sentido que es que se premia o se incentiva la regularización temprana. ¿Cómo se incentiva? Muy bien, porque el impuesto de la regularización va a salir más barato. Entonces tenemos tres etapas. La primera es hasta el 30 de noviembre, donde la tasa de imposición, la alícuota es del 5%. La segunda etapa que va desde el 1 de octubre de 2024 hasta diciembre, la tasa de imposición sobre la base de exteriorización es del 10%, la alícuota, y de ahí en adelante hasta la fecha de caducidad del régimen, que es marzo de 2025, se puede extender hasta julio de 2025, la alícuota será de el 15%. Un dato muy relevante es que las sumas en efectivo que se transfieran a una cuenta especial de regularización, el famoso CERA que vamos a ver, están exentas de impuestos hasta la suma de $100.000. Y esta suma, es importante aclararlo, también funciona como mínimo no imponible, es decir que si un contribuyente exterioriza por encima de ese monto, la base imponible y la alícuota se aplica sobre el excedente de $100.000, con algún matiz que voy a comentar también. ¿Cuál es ese matiz? Es que para la franquicia de los $100.000 se considera, vamos a decir así, el grupo familiar. ¿Esto qué significa? Que si se adhieren al blanqueo, supongamos, un padre, un hijo y un cónyuge, la franquicia se computa en forma proporcional, es decir, no el 100% cada uno, sino en forma proporcional el grupo familiar. Acá alguna crítica o algún comentario a hacer al respecto de esta limitación consiste en que puede haber situaciones familiares donde padres que no tienen relación o vinculación con sus hijos, y bueno, puede darse el supuesto donde se desconozca que, por ejemplo, el padre o el hijo, algún familiar hizo una exteriorización y que existe esta limitación. Esto es un punto que la reglamentación va a tener que especificar porque, bueno, de buena fe un contribuyente puede considerar aplicable la franquicia y eh, en los hechos y en la práctica esto se encuentre sujeto a una limitación. Un tema interesante y particular que tiene este blanqueo es que se fijan y establecen reglas especiales según el tipo de activo y en especial para lo que es el dinero en efectivo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, porque como decía, se alienta la regularización temprana y además se premia con una tasa especial o se exime directamente cuando el dinero que se regulariza se transfiere a una cuenta especial de regularización de activos. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, antes de la fecha límite para la adhesión a la etapa 1, que dijimos es septiembre de 2024, el 30 de septiembre, se debe depositar el dinero en una entidad financiera del país, también puede ser en una LIC,
¿no? No solamente un banco. Por supuesto, el banco va a regular la creación, el Banco Central va a regular la creación de esta cuenta especial de regularización y se puede transferir el dinero a esa cuenta especial de regularización. Y esto mismo se aplica para el dinero que esté en efectivo en el exterior. Si los bancos del exterior lo permiten, se puede depositar en la entidad financiera del exterior los fondos y luego ser transferidos a la cuenta comitente especial de regularización de activos. Hay que tener en cuenta que puede haber alguna dificultad o alguna complicación para que los bancos reciban ese dinero en el exterior, y ahí lo aconsejable es que la exteriorización del dinero en efectivo se haga directamente desde Argentina, ¿no? Siempre, por supuesto, antes de esta fecha límite prevista para la etapa 1, que es septiembre de 2024. La base imponible, acá también nos encontramos con una novedad. ¿Por qué? Porque la base imponible para determinar el impuesto especial de la regularización se va a calcular en dólares estadounidenses, y además la siguiente novedad es que el impuesto especial de la regularización se debe cancelar en dólares estadounidenses, salvo alguna excepción, y también en alguna otra moneda que pueda establecer la reglamentación. Pero acá hay una absoluta innovación de la obligación tributaria, no solamente por el monto, sino también por la moneda de pago. Lo adelantaba antes. Bueno, excepciones al pago del impuesto especial. La excepción está, como les decía, para el caso del dinero en efectivo, cuando se transfiere a la cuenta cero, a la cuenta especial de regularización. Y acá, para aplicar el beneficio de esta franquicia de no pagar ningún impuesto, hay que mantener el dinero depositado en esta cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025. Bueno, acá hay que, obviamente, tener mucha confianza para tener este premio de no tributar, no pagar impuestos por estos fondos. Mientras estén en esta cuenta especial, pueden invertirse en instrumentos que indique la reglamentación. El Senado incorporó como novedad que la reglamentación debe considerar instrumentos financieros que emitan las provincias y la ciudad de Buenos Aires para obras públicas. En esos casos, les decía, no paga ningún impuesto, y si el contribuyente decide retirar esos fondos antes de la fecha prevista, o sea, el 31 de diciembre, va a pagar, bueno, esto de acuerdo a la etapa en que ejerce esta opción, la tasa o la alícuota del 5%. ¿Está? Un tema importante que lo menciono como dato de color porque fue eliminado por el Senado y este cambio fue aceptado por diputados. Esto mañana vamos a tener la confirmación oficializada porque todavía no existe sanción de la norma. Es lo que se consideraba el blanco del blanco, o sea, se permitía blanquear inmuebles registrados a nombres de sociedad y cambiar la titularidad para que los exterioricen las personas humanas, con el beneficio de incorporarlos al patrimonio a valor de mercado, y con la posibilidad, después de que esa venta no esté alcanzada a la tasa del impuesto societario. Pero bueno, esto fue eliminado por el Senado y aceptado por diputados. Esto igual lo pongo en potencial hasta no tener la confirmación definitiva de la ley que finalmente se sancione. ¿Qué me choca? En cuanto al blanqueo y los beneficios que tiene el blanqueo, acá es nota común con todos los demás regímenes, es que no se aplican sobre los bienes exteriorizados la presunción de incremento patrimonial no justificado. Por los montos liberados, el contribuyente queda liberado de toda acción civil por delitos tributarios cambiarios. Esto es relevante teniendo en cuenta las restricciones del cepo y las infracciones que conlleva. También quedan liberados los socios, administradores y gerentes, síndicos, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y los auditores. Y
por supuesto, la liberación del pago de impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados. ¿Cuáles son esos impuestos? Bueno, el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, ganancia mínima presunta, el ITI, impuesto a los débitos y créditos, el impuesto interno, el IVA. Y como novedad entra acá el aporte solidario. Decimos como novedad porque en el blanqueo para la construcción estaba expresamente excluido el aporte solidario. Y, por supuesto, cualquier otro bien, por algún bien que haya existido en el patrimonio, que por ejemplo estaba en el patrimonio de un inmueble, se vendió, bueno, los impuestos adeudados por ese bien que existió en el patrimonio también queda liberado. Un tema muy relevante que es que quien realiza la adhesión al blanqueo adquiere un tapón fiscal por los bienes que se regularizan. ¿Cuál es la cláusula? Que los bienes declarados al 31 de diciembre de 2023 más los que se regularicen por el blanqueo quedan protegidos por un tapón fiscal. Esto es muy relevante. Ahora bien, la misma normativa prevé, la misma ley contempla que si un contribuyente tuvo algún olvido, se olvidó de exteriorizar algún activo, esto bueno, puede pasar alguno que con problemas de memoria o algún descuido, bueno, ya no rige el tapón fiscal y el beneficio queda limitado a los bienes que sí fueron exteriorizados. Obviamente el olvido, para que haga perder el tapón fiscal, tiene que superar entre el 10 y el 25% del total de los bienes que fueron regularizados, ¿no? De eso va a quedar después definido por la reglamentación, pero para perder el tapón fiscal, vamos a decir así, el olvido tiene que oscilar de los bienes entre el 10 al 25% del total regularizado. En cuanto, acá no está, en la diapositiva no está mencionado, pero sí vale la pena mencionar que en cuanto a los sujetos excluidos, un cambio importante que introdujo el Senado es que los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos por los últimos 10 años están excluidos del régimen de regularización, y también sus ascendientes, sus descendientes, los hermanos y también los cónyuges y excónyuges quedan excluidos de la posibilidad de regularizar. Y es importante considerar la lista de exclusiones porque entran funcionarios públicos provinciales, municipales, nacionales, por supuesto, los magistrados nacionales, provinciales, etcétera, con lo cual hay que considerar esta lista porque alguien podría no saber, algún contribuyente que quiere regularizar, podría no saber que está alcanzado por por esta exclusión. Y así llegamos al final y para ser rápido nos metemos de lleno en el régimen de moratoria, que vamos a decir que es un primo hermano del blanqueo. Primo hermano porque normalmente por los beneficios fiscales que traen, por los perdones fiscales que traen, y fundamentalmente porque siempre vienen de la mano, ¿no? Cuando se sanciona un blanqueo, al mismo tiempo se establece una moratoria. Esto en la generalidad de los casos. Así que bueno, dando vuelta a la página, vamos a mencionar que los sujetos que pueden adherirse al régimen de moratoria son las personas humanas y las sucesiones indivisas, las micro y pequeñas empresas y las grandes empresas también. Y yo acá menciono como un dato muy importante a los responsables solidarios, y esto me parece un buen punto de la ley porque solucionó problemas de leyes anteriores, sobre todo el blanqueo de la ley 27260, de la moratoria de la 27260, que permite que, por ejemplo, un responsable solidario pueda liberarse de responsabilidad aún sin que esté sin necesidad de presentar una declaración jurada de regularización. Y después ver y salís a bailar. Lo que no está mencionado en el caso de los responsables solidarios, cuáles son las condiciones para regularizar.
Desde mi punto de vista, esto lo tiene que aclarar la reglamentación, pero en ese caso su reglamentación queda condicionada a las mismas condiciones que tiene la sociedad por la cual realiza la regularización. Estos son los típicos casos de empresas que se disuelven o socios o personas que dejan de revestir la calidad de directores en una determinada empresa y quieren resolver su situación personal. ¿Cuáles son las obligaciones que se pueden regularizar? Obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social que hubieran vencido el 31 de marzo de 2024. Por ejemplo, el IVA del periodo fiscal febrero que venció en 2024 se puede regularizar, no así el IVA de la posición fiscal de marzo de 2024 que vence en abril, no se puede regularizar. ¿Cuál es el plazo para aprovechar de los beneficios y bondades de la moratoria? Es de 150 días corridos a partir de que la AFIP dicta la reglamentación, para lo cual tiene 15 días desde que se sanciona la ley. Traducido hasta noviembre, hasta el mes de noviembre aproximadamente, va a estar vigente esta moratoria. ¿Qué obligaciones se pueden regularizar? Bueno, acá también el legislador o el proyecto ha considerado con amplitud las obligaciones susceptibles de regularización. ¿Por qué lo decimos? Porque entra, como novedad, entra también, al igual que en el blanqueo, la posibilidad de regularizar el aporte solidario y extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza. También se permite regularizar retenciones y percepciones practicadas o no. Esto me parece muy relevante. ¿Y qué tipo de obligaciones se pueden regularizar? Bueno, se pueden regularizar, yo digo, espontáneamente obligaciones que el contribuyente advierte que las declaró en defecto directamente, no las declaró. Tiene la opción de regularizarla en moratoria. También puede regularizar aquellas obligaciones fiscales que están siendo fiscalizadas por el organismo recaudador, o sea, la FIP-DGI o la DGA, si fueran aduaneras, y también aquellas que estén en curso de discusión administrativo, contencioso administrativo y judicial, con la condición de que el contribuyente en ese caso debe renunciar a allanarse y renunciar expresamente a la repetición de la obligación que está regularizando. Una aclaración importante es que el allanamiento puede ser total o parcial y siempre va a estar circunscrito a lo regularizado. ¿Qué quiere decir que pueda ser parcial? Bueno, si está discutiendo, por ejemplo, un ajuste por facturación apócrifa, puede optar por regularizar a un proveedor que fue observado o incluido por la FIP en la base APOC y mantener la discusión por algún otro proveedor que el contribuyente decide mantener su discusión en la etapa administrativa o judicial en la que se encuentre. Acá la ley agrega algo que para mí no me parece muy feliz, que es una aclaración que no hace falta, que era innecesaria, que es que lo que el contribuyente regulariza por un periodo determinado no implica reconocer o aceptar la obligación por periodos posteriores o convalidar el criterio fiscal. ¿Por qué me parece inadecuado? Porque las obligaciones no nacen, no emergen de la voluntad de las partes. Las obligaciones surgen de la ley y una ley válida no puede ser o inválida no puede ser convalidada por la voluntad del contribuyente que decide regularizar. ¿Y por qué no me parece feliz también? Porque podría dar a entender en algún otro régimen posterior de moratoria que el silencio del legislador implica lo contrario, o sea, sienta un precedente peligroso a futuro de que si no está esta cláusula en la ley, bueno, el contribuyente que el día de mañana decida adherirse a otra moratoria estaría consintiendo el criterio fiscal que regulariza y no solamente la obligación específica que está regularizando. También se pueden incluir planes de facilidades de pago por obligaciones vencidas al 31 de marzo, por supuesto, estén caducos o no, infracciones al código aduanero
excepto las determinadas en función de tributos a la importación y exportación y por contrabando menor. Y obviamente acá como cláusula de cierre, acá específicamente se consigna que toda otra obligación que no esté expresamente excluida, o sea que las exclusiones que vemos acá son taxativas y no pueden ser otras. Y acá tenemos los aportes a obras sociales, cuotas de ART. Básicamente son las contribuciones para fiscales, ¿sí? O aquellas exclusiones subjetivas como los declarados, los contribuyentes declarados en quiebra, sin continuidad de la explotación, los condenados con confirmación con condena en segunda instancia por delitos tributarios, los agentes de retención y de percepción con auto de procesamiento firme y elevada la causa juicio oral por delitos tributarios. Estos, digamos, son el denominador común en todo tipo de moratoria. Y acá vamos a la parte atractiva que a todos nos gusta, que son los beneficios. Y acá el beneficio es bastante atractivo con relación a otras moratorias y especialmente con anteriores proyectos que habían circulado. ¿Por qué? Porque acá aplica el lema: el que madruga Dios lo ayuda, o sea, acá el tempranero es el que obtiene el mejor beneficio, porque se permite la condonación del 70% de los intereses para quienes se adhieran y regularicen dentro de los primeros 30 días corridos desde la vigencia del régimen. Acá pueden optar por un pago al contado o en 3 cuotas. También existe para los que regularizan a partir del día 31 y hasta los 60 días de vigencia, acá la condonación por los intereses resarcitorio y punitorio se reduce al 60%, también se mantiene la posibilidad del pago en 3 cuotas y la condonación va al 50% después de los 61 días corridos y hasta los 90 días de vigencia del régimen de moratoria. Para los que se adhieran con posterioridad, la condonación se reduce al 40% y pueden cancelar el saldo consolidado en un plan de facilidades de pago. Y ya para los más remolones, los que esperaron hasta último momento, los que especularon un poco más, esos contribuyentes irresponsables pueden tener una reducción de los intereses del 20% y saldar el saldo consolidado en los planes de facilidades de pago que vamos a comentar. Los beneficios no se detienen, acá hay otros beneficios, que es la condonación de multas y demás sanciones no firmes y impagas por infracciones cometidas al 31 de marzo del 2024. Acá tenemos de 2 tipos: las formales. Se debe regularizar la obligación formal siempre que sea susceptible de regularización. Y también por obligaciones sustanciales, o sea, las multas materiales de contribuyentes o responsables cuando la obligación fue cancelada con anterioridad al 31 de marzo de 2024 o por el acogimiento a este régimen. También se prevé la condonación total de intereses resarcitorios y punitorios si el capital se canceló con anterioridad a marzo de 2024. Y acá un dato muy importante es que incluye los anticipos ordinarios y extraordinarios, inclusive si no se pagó el anticipo, pero se presentó la declaración jurada del impuesto correspondiente y la obligación dejó de ser exigible. ¿Por qué digo que es importante? Porque este beneficio no estaba previsto en anteriores regímenes de moratoria. Por las obligaciones que se regularizan, un dato muy importante es la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, y la interrupción de la prescripción penal y la extinción cuando se pague de la acción penal la totalidad de la deuda con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como la condición objetiva de punibilidad del régimen penal tributario es tan bajo, han proliferado en el último tiempo denuncias penales de la AFIP, sobre todo cuando hay ajustes por facturación apócrifa, donde el fisco, por una cuestión ya de criterio, directamente formula la denuncia penal por
montos de evasión por periodo superior a 1,5 millones de pesos, que es la nada misma. Lucas, te quedarían unos 5 minutos. Bueno, acá ya vamos redondeando. Un Cerrando. tema importante para los que madrugan, o sea, para los que regularizan dentro de los primeros 90 días, es que cuando son obligaciones que están en curso de discusión, hay una reducción al 50% de los honorarios judiciales. Acá yo planteo un signo de interrogación porque la ley está pensada para las discusiones judiciales que nacen a partir de un reclamo del fisco, y subsiste acá el interrogante de qué pasa cuando el contribuyente presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contravirtiendo, por ejemplo, impugnando o pretendiendo la aplicación integral del ajuste por inflación impositivo cuando regían limitaciones, y decide regularizar esa obligación que no la había pagado porque estaba además discutiéndola en un procedimiento contencioso. Si quedan también alcanzados los honorarios que se generan en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad por el beneficio de reducción de honorarios judiciales. Mi opinión es que sí, pero al no estar mencionado taxativamente el interrogante que subsiste. Las condiciones de los planes de facilidades de pago acá, cuando quien regulariza es una persona humana, se debe hacer un pago a cuenta del 20% y el remanente en 60 cuotas. Si es una pequeña empresa, el pago a cuenta es de 15% y el saldo lo puede hacer en 84 cuotas, por supuesto, más intereses de los planes. Si es una mediana empresa, el pago a cuenta es del 20% y la deuda remanente se salda o puede saldar en 48 cuotas. Y los grandes contribuyentes, el pago a cuenta es del 25% y el saldo consolidado se puede cancelar en 36 cuotas, siempre en todos los casos a la tasa de financiación del Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. Para que se vea bien reflejado y de manera muy palpable cómo es el beneficio o cómo impacta el beneficio de la regularización, acá tomo un ejemplo del aporte solidario, el caso de un contribuyente que tendría que haber pagado y no pagó porque decidió discutir la obligación del aporte solidario. El fisco le hizo el reclamo. 54.700.000 pesos, que en el 16 de abril de 2021 era el equivalente, tomando la cotización del contado con liquidación de 151 pesos en ese momento, era una deuda equivalente a $360.000. Bueno, ese contribuyente, si hoy decide adherirse al régimen de moratoria, si tomamos los intereses devengados a mayo de 2024, tenemos que se han devengado intereses por resarcitorio por 116.800.000 pesos, con la condonación de intereses del 70%, supongamos que es de los tempraneros, que regulariza dentro de los primeros, adhieren dentro de los primeros 30 días, la condonación decida del 70% implica una reducción de 81.800.000 pesos. O sea que la deuda original de 54.700.000 pesos hoy, regularizándola, serían 89.700.000 pesos, que si lo traducimos a dólar, tomando la cotización del contado con liquidación de hoy, serían una deuda de $67.900. Es decir, que esto implica una reducción en medida en dólares a contado con liquidación del 81% aproximadamente. O sea que estamos hablando de un beneficio muy significativo, sobre todo para quienes se adhieran en la primera etapa del régimen de regularización. Bueno, espero haber sido claro. Muchísimas gracias a todos. Perdón por la velocidad de la exposición, pero bueno. Eran mucho contenido y aparte así no se pierden el rico contenido y la espectacular presentación que les espera de parte de Daniel para dos temas muy interesantes. Muchas gracias, Lucas, clarísimo. Bueno, vamos a pasarle hoy, voy a presentar a Daniel Dubín, él es contador público y especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado de Derecho Tributario, y él va a tratar las reformas sobre bienes, impuestos sobre los bienes personales, impuestos a las ganancias, y si queda algo de tiempo, quizás algo relacionado con lo que es la eliminación del impuesto a las transferencias inmuebles y lo que es monotributo.
Daniel, te cedo la palabra. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? Ok. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Eduardo, Julieta, Lucía, por la invitación y siempre esa persistencia de invitarme, bueno, que agradezco mucho. La verdad que espero que podamos charlar de un rato de una reforma que personalmente me despierta confusión, porque primero, suponemos que de lo que yo voy a hablar, o de lo que yo voy a comentar, mañana va a salir aprobado por diputados con las discusiones sobre las opiniones de constitucionalistas sobre el procedimiento de insistencia en la norma, que en principio fue rechazada en el Senado. Pero asumiendo la situación de que mañana se va a aprobar, o el jueves se va a aprobar la reforma de impuestos a las ganancias y de bienes personales, en los términos que planteó y que aprobó diputados originalmente, digo que genera confusión. Porque si uno mira el conjunto de las reformas, por un lado, estamos viendo una mayor presión sobre cierto tipo de ingresos, en particular sobre los trabajadores en relación de dependencia por el impuesto a las ganancias, con una mayor presión sobre un sector intermedio, y una lógica modificación del impuesto sobre los bienes personales, aumentando el mínimo no sujeto a impuesto y mejorando los niveles de escala, reduciéndolos de acá a 2027, y también aumentando el valor de la exención de la casa habitación. Creo que esas son normas bastante razonables, pero contradictorias de algún lado, ¿no? Porque por un lado se presiona sobre cierto sector social con quizás un menor nivel de ingresos y se libera o se mejora la posición frente a un impuesto que alcanza a los sectores de mayor capacidad contributiva, pero también eso hay que mirarlo desde la perspectiva de todo lo que explicó recién Lucas, clarísimo. El blanqueo no puede tener éxito si no está acompañado de una reforma del impuesto sobre los bienes personales. Entonces una cosa claramente está atada con la otra, al margen de las condiciones particulares que puedan generar adhesión o no adhesión al blanqueo, que también van a estar vinculadas con la adhesión al régimen especial que se presenta para el pago de bienes personales. Si me permiten, voy a empezar a compartir el archivo. A ver si, un segundo, la vista, quiero sacarle la vista de... Bueno, Vamos a empezar la charla hablando de las reformas que se plantean para el impuesto. Después vamos a tratar de profundizar un poco sobre el régimen especial de ingreso. La mayor, los principales reformas que tienen, o que se plantean, esperen, porque no avanza esto, no sé por qué. A ver. No puedo hacer avanzar las diapositivas. Acá está. Las principales reformas que contiene la norma en general están vinculadas con los montos del mínimo no imponible y deducción de valor de casa habitación. El mínimo no imponible pasa de 27 millones, alrededor de $25.000 actualmente, a 100 millones que, tomados a los valores de diciembre, se aproxima a los $100.000, y eso me hace recordar que cuando originalmente se sancionó la norma, el mínimo no imponible de bienes personales, y que se mantuvo por muchísimos años, estaba en los 102.300 pesos/dólares, que alcanzaba para desgravar cierto patrimonio equivalente a los justamente $100.000. Ahora, esta reforma se aproxima a esto. El valor de la casa habitación exento pasa de los 136 millones, $136.000, a 350 millones de pesos, aproximadamente $350.000. Y acá aparece lo que aparecería, o lo que parece más trascendente, que es
la reducción o la modificación de alícuotas. Todos vamos a recordar que en el año 2017, cuando se planteó el blanqueo en su momento, una de las promesas o de los contenidos que traía o que aparejaba acogerse a ese blanqueo del 2017 era la promesa de una reducción de alícuotas de impuestos sobre los bienes personales para llevarlo al 0,25% y en su momento incluso derogarlo. Y lejos de pasar esto, lo que sucedió fue que lo llevaron a la alícuota para los bienes colocados en el exterior al 2,25%. Con lo cual, todas las personas que exteriorizaron en ese momento vieron modificadas las condiciones por las cuales decidieron adherir, donde el impuesto prácticamente se les multiplicó por 5. Y esto originó, por supuesto, un notorio rechazo, y sobre todo, cuando hablaba Lucas, se hablaba del último blanqueo de la construcción, y no sé si en el medio también, entre el 2017 y el blanqueo de la construcción, hubo alguno más, no resultaron exitosos, porque la gente, cuando una herramienta como esa es de alguna manera bastardeada, con modificaciones que cambian completamente las reglas de juego, pierde confianza, pierde credibilidad en el sistema, y es difícil que logre adherir nuevamente a otro planteo. Pero básicamente las reformas son estas, y que tiene un régimen de actualización que ya venía por el índice de precios al consumidor, tomando como base los meses de octubre de cada año. A ver. Pero esto está lento mal. Ahí está. Por otro lado, aparece una figura que es absolutamente necesaria, producto de la permanente sanción de regímenes especiales de condonación de deudas y de blanqueos y moratorias, que resultan por lo general tan criticables desde ese punto de vista, y es la necesidad de crear sistemas o beneficios para los contribuyentes cumplidores. En definitiva, estamos premiando siempre, o nos vemos en la obligación de premiar a quien cumple la norma. Pareciera ilógico, en todos los demás órdenes de la vida no se premia a quien no roba, se tiene que castigar al que roba. Bueno, no debería premiarse de esta manera, ni darse beneficios a quien cumple. Se debería poder cumplir. El problema está, creo yo, en una visión más sistémica del tema, y es que ¿por qué se generan los incumplimientos? Puede ser por conductas evasivas, pero también puede ser por una excesiva presión del sistema que lo hace incumplible. Lo cual, en lo real y cierto, es que para aquellos contribuyentes que no hayan adherido o no adhieran al régimen de regularización de activos, que hayan presentado antes del 31 de diciembre del 2023 y cancelado los impuestos las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales por los periodos 2020, 2021 y 2022, van a tener una reducción por los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 0,5 puntos porcentuales. Eso va a originar, obviamente, sobre la misma rebaja ya planteada, la misma rebaja de alícuotas, una rebaja adicional para quienes el 31 de diciembre de 2023 se hubiesen estado al día. Por otro lado, para los sujetos del artículo 25, para aquellos que actúan como responsables sustitutos, las sociedades que tributaban el 0,5 sobre las participaciones que tienen los accionistas personas humanas, en la medida en que sean pymes, estén al día al 31 de diciembre del 2023 con las presentaciones y cancelaciones de las declaraciones juradas, y que no hayan adherido al régimen de regularización de activos, van a tener una reducción para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 0,12,5% porcentual sobre el alícuota original del 0,5%. Lo que queda aclarar es que esto normalmente vencía en el mes de junio, y para las pymes se corrió el vencimiento al mes de agosto, de modo tal de que ya puedan aplicar los beneficios que les podrían corresponder por la modificación del impuesto. Y estas son las modificaciones sustanciales que se plantean en el impuesto sobre los bienes personales. Yo no sé si lo aclaré. Lo que sí queda claro es que a partir del ejercicio 2023, las alícuotas del impuesto se unifican con un tope máximo del 1,5, y ya no existe alícuota diferencial para los bienes colocados en el exterior, ni el régimen de repartición de bienes que llevaba la alícuota hasta el 2,25. Como figura novedosa aparece el régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales.
y tiene algunas características que son interesantes de analizar. ¿Quiénes pueden adherir? Las personas humanas y las sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en la República Argentina el 31 de diciembre del 2023 en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y también pueden adherir las personas humanas que al 31 de diciembre no sean considerados residentes fiscales a los efectos de impuestos de los bienes personales, pero hubiesen sido residentes fiscales argentinos antes de esa fecha, por los bienes que tengan en el país. El carácter de beneficiario o residente en el exterior igualmente obliga al pago del tributo sobre los bienes en el país, por lo cual estos sujetos no residentes en la Argentina podrían incorporarse a este régimen por los bienes colocados en el país, y todos son colocados en el país. Lo que para mí es una cuestión a tener muchísimo cuidado es que si la misma ley dispone que si estos sujetos adhieren al régimen especial de pago del impuesto sobre los bienes personales en estos términos, van a ser considerados a partir de ese momento residentes fiscales en la Argentina. Y eso, si bien no va a alterar la situación del impuesto sobre los bienes personales, porque este régimen, al pagarse de esta manera o al adherir a este régimen durante los próximos años, no obligaría a presentaciones ni pagos, como vamos a ver. Adquirir nuevamente la condición de residente fiscal en la Argentina tendría connotaciones en el impuesto a las ganancias, porque no está aclarado que esto no suceda, y entonces los bienes que están acá en el país habrán tributado, o los bienes del país en el exterior habrán tributado conforme a este régimen, pero a partir de este momento y de esta adhesión, las rentas obtenidas en el exterior para no residentes en Argentina se vuelven a gravar por ser considerados residentes fiscales nuevamente en el país. Otra cuestión interesante a analizar es la naturaleza de este ejercicio de la opción, porque si uno lee la ley pareciera que estamos hablando de un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque dice que la opción es individual, es voluntaria, comprende el impuesto sobre los bienes personales y cualquier otro tributo patrimonial, cualquiera fuera su denominación, que pueda complementar o reemplazar al impuesto sobre bienes personales por los periodos fiscales 2023 a 2027. Pero lo que resulta, para mí, por lo menos en estos términos, novedoso o muy llamativo, es al adherirse a este régimen especial de ingreso, el Estado Nacional y los contribuyentes declaran que entienden y reconocen los derechos, obligaciones y limitaciones de carácter recíproco. Hay un contrato de adhesión. El Estado está planteando un régimen especial al que adhieren y al que se obligan tanto el Estado como los contribuyentes. Tener presente que el régimen abarca desde el ejercicio 2023 hasta el ejercicio 2027 y que los responsables sustitutos que quedan incluidos son los que son las sociedades. El proyecto tenía como fecha original de adhesión el 31 de julio del 2024, inclusive, pero que le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de extender el plazo de adhesión hasta el 30 de septiembre del 2024. Para aquellos sujetos que no adhieran al régimen de regularización de activos. Aquellos que sí adhieran al régimen de regularización de activos van a poder hacerlo hasta el 30 de abril del 2025, solo que en este caso van a poder incluir los periodos fiscales 2024 a 2027 y no 2023. ¿Cómo se determina este ingreso especial, este régimen especial de ingreso? Tomando en consideración bienes, liquidando el impuesto sobre los bienes personales de acuerdo a las disposiciones de la ley al 31 de diciembre del 23, menos las exenciones, los bienes exentos que están en el artículo 21 de la ley de impuestos sobre bienes personales, depósitos en moneda argentina, en general todos los que son las exenciones que ya conocemos en la ley de impuestos sobre los bienes personales, que no quiero extenderme porque no voy a llegar sino con todo lo que viene, pero tiene una condición llamativa para el caso de algunos, para que estos bienes en particular, títulos, valores, depósitos, estén exentos, debían estar en el patrimonio de la persona al 10 de diciembre del 2023, que fue la fecha de asunción del nuevo gobierno. La verdad es que no logré comprender, es un tema para seguir analizando, las razones de esta exclusión de los movimientos sobre los bienes que están al 31 de diciembre del 2023 y no estaban al 10 de diciembre del 2023. Alguna explicación está. El monto determinado conforme a la normativa de la 23966
se le va a restar el nuevo mínimo imponible de 100 millones, se va a considerar el monto exento de la casa habitación, al monto resultante lo vamos a multiplicar por 5 y al valor que resulte de ese cálculo le aplicaremos la tasa del 0,45%. Tener presente que si no se adhiriese al régimen, lo dejo planteado como para después verlo al final como conclusión, la tasa o la alícuota inicial del impuesto para el ejercicio 2023 es del 0,5% y finaliza en el 1,5%. ¿Le sacó una foto, algo? Por lo tanto, si uno multiplica el 0,45 por 5, está dando un 2,25. El tema es muy financiero, habrá que ver si conviene o no en función de algunas características que después vamos a hablar. A ese impuesto determinado, bajo estas condiciones, se le van a restar los pagos a cuenta que se hicieron por el ejercicio 2023. Se computan contra ese impuesto. Aquellas personas que regularicen, porque esto que expliqué era para las personas que no regularizaron activos, aquellas personas que regularicen activos van a tener que tomar el total de los valores de los bienes regularizados en las 3 etapas posibles. El valor que surja en dólares, porque como bien explicaba Lucas, el valor se determina en dólares, bueno, además se paga en dólares, pero se convierte a dólares al tipo de cambio oficial correspondiente a la fecha de presentación de las declaraciones juradas de regularización de activos. Es decir, si alguien regularizó en más de una etapa, y bueno, va a tomar el cambio de la regularización, la fecha en que tomó, el tipo de cambio de ese momento. Y el valor resultante, dado que ya el 2023 va a quedar excluido del beneficio del régimen, se multiplicará por 4 y la alícuota pasa del 0,45% al 0,5%. Ahora, aparece también una curiosidad, porque en el pago, o para el pago de este régimen especial, se requiere un pago inicial. Y lo que dice la ley es: se deberá efectuar un pago inicial no menor al 75% total del impuesto determinado. Y si se hiciera un pago menor, porque es no menor, pero la reglamentación del monto del pago inicial queda a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, en principio ese pago no puede ser menor al 75%. Y si alguien efectuara un pago menor al 75% en el pago inicial, puede optar por 2 caminos. Por empezar, complementar el pago hasta llegar al 75% que se requiere como pago inicial, pero esa diferencia la tiene que pagar con más un recargo del 100%. Porque como una condición, y después lo complemento, una condición mandatoria para poder adherir al régimen es efectuar un pago inicial. Con lo cual, en la forma en que está redactada la norma, que me habla de un pago inicial, un pago y la posibilidad de complementar el pago hasta el 75%, abre el camino para que quien quiera adherir, pero no esté seguro, efectúe el pago inicial y después decida. Será una cuestión temporal, pero si decide tomar ese camino y quiere mantenerse en el régimen, tiene que complementar el pago del 75% con más un recargo del 100%. Y si no, también puede optar por salirse del régimen, en cuyo caso el monto que ingresó, lo que haya sido, será considerado un saldo libre de disponibilidad y lo podrá aplicar para el pago de cualquier impuesto nacional. ¿Cuál es el camino? Bueno, para empezar aparte del pago inicial, hay que presentar una declaración jurada en los términos y pagos, en los términos y condiciones que fije la reglamentación. Eso por supuesto que no está establecido todavía. Y quien tenga bienes regularizados va a tener que presentar una declaración. Primero puede adherir por los bienes no regularizados, que son los que vienen de su historia personal, y si quiere además y adhiere al blanqueo, va a presentar una declaración complementaria por los bienes regularizados en las mismas condiciones, presentando un pago inicial del 75% y complementando el pago, pudiendo además, si hizo un pago inicial inferior al requerido, pagarle el complemento o salirse del régimen. Algo que además hay que aclarar es que este recargo del 100% sobre la diferencia con el 75% no ingresado no es computable como pago a cuenta del régimen, con lo cual se convierte en una verdadera sanción. El que pague menos del mínimo o del 75% y quiera complementar va a ser de alguna manera sancionado con un recargo que queda como
pago sin ningún tipo de imputación posible. ¿Por qué se pierde el beneficio? Por falta de presentación de la declaración jurada del régimen especial en término, por pago posterior a la fecha de vencimiento, o por falta de pago de importe alguno, porque, insisto, no es necesario ingresar el 75% al momento de adherir. Lo que sí va a tener que hacer es complementar ese pago. Puede hacerlo con un pago parcial. Si después no complementa, va a quedar excluido del régimen. Para los bienes no regularizados, para los bienes regularizados tenemos la misma condición, solo que el pago a cuenta inicial no está fijado en el 75%, sino que está delegado en el Poder Ejecutivo cuál va a ser el importe a fijar, cuál es el importe que va a tener que ingresar. ¿Cuáles son los efectos de adherir al régimen? Aquellas personas que adhieran al régimen por los periodos fiscales 2024-2027 no van a tener que presentar declaraciones juradas de impuestos sobre los bienes personales. No van a calcular ni ingresar impuesto alguno. No van a pagar anticipos. Van a quedar excluidos de todo tributo nacional que aplique sobre su patrimonio y que pudiera crearse durante los periodos fiscales sin importar su denominación. Y también estos beneficios van a aplicar a aquellos que hayan regularizado por vía del blanqueo. Y por supuesto que cuando un sujeto, un contribuyente adhiere a este régimen especial, adhiere por sus obligaciones personales, pero no puede adherir por las obligaciones que mantiene como responsable sustituto. ¿Por qué además se puede establecer este régimen? Bueno, por la vigencia del impuesto sobre los bienes personales, que por las últimas modificaciones queda prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2027, que es justamente cuando finaliza el plazo del régimen especial. Otro de los beneficios que traería la adhesión a este régimen especial es el de poder gozar de un régimen de estabilidad fiscal, que implica que no podrá aumentarse la carga fiscal de los impuestos patrimoniales, de ningún impuesto nacional que tenga por objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente. No puede verse incrementada su carga fiscal por tributos patrimoniales, cualquiera sea su denominación, más allá de los límites que establece la ley, que tiene un cálculo de carga fiscal máxima que en definitiva me adelanto a explicar que es prácticamente el 0,45 sobre la base determinada al 31 de diciembre del 2023. Quizás la única duda que me plantea el régimen de estabilidad fiscal y la imposibilidad de plantear o de sancionar impuestos que afecten el patrimonio tiene que ver con algunas situaciones particulares que impliquen que otros impuestos afecten el patrimonio de las personas. No ya como un impuesto patrimonial, pero sí si hubiera algún tipo de sobrecarga fiscal sobre la renta que implique afectar patrimonio para poder pagarlo, estaríamos de alguna forma violentando este beneficio de estabilidad fiscal. Eso es una cuestión a ser analizada con detalle. Como decía, el cálculo de la carga máxima fiscal es para quienes no regularizaron el 0,45 y para quienes regularizaron el 0,5. Cuando exista multiplicidad de tributos, tampoco va a poder superarse los topes porque la adhesión a este régimen especial implica que se ha alcanzado el nivel máximo de carga tributaria sobre el patrimonio de las personas. Entonces, cualquier medida que genere una incidencia sobre el patrimonio, una incidencia fiscal sobre el patrimonio de las personas va a tener que ser reparada. ¿Y cuáles son las medidas de remediación? Es que el contribuyente se oponga a cualquier reclamo del fisco sobre un impuesto patrimonial. Pero la misma ley dice, es el derecho del contribuyente rechazar cualquier reclamo de la AFIP. Y dice en un segundo párrafo siguiente, si no obstante ello se pagaran importes por encima del límite máximo establecido, podrá computar un crédito fiscal compensable contra otras obligaciones, cualquier otro tributo nacional, por un monto equivalente a la diferencia en exceso. No se requerirá trámite previo alguno integrando el patrimonio del contribuyente a la fecha de pago prevista por los artículos 61 y 64. De alguna manera lo que está diciendo es no puede haber ninguna modificación porque acá no podría afectarse derechos adquiridos por el efecto liberatorio del pago y porque esto ya formaba parte del patrimonio de las personas al 31 de diciembre del 2023. No obstante eso, es llamativo que
se admita en la nueva ley o se afirme que la AFIP no puede reclamar nada, y por otro lado se deje abierta la puerta a que pueda existir un pago, y que si existiera un pago y si existiera ese pago, sería un crédito fiscal que podría computar sin trámite, sobre todo para el pago de impuestos que tienen como ente recaudador el mismo que aparentemente me obligó a efectuar. Me parece que es una situación o un paliativo bastante contradictorio. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar que lo que en el fallo de la Corte en la causa minera del Altiplano, cuando hablaba, y había un fallo en disidencia de la doctora Jaime de Nolasco, cuando hablaba de que la estabilidad fiscal no implica no poder aplicar otros impuestos sobre el mismo sujeto, que la estabilidad fiscal en ese caso estaba planteado sobre un caso en particular, acá está planteado sobre el patrimonio de las personas, pero que eso no obsta que el Estado de alguna u otra manera pueda sancionar otros impuestos que no tengan que ver exactamente con lo que goza de estabilidad fiscal. Y ahí es donde planteo la duda de qué podría pasar si el exceso de gravamen, por ejemplo, sobre la renta, obligaría a afectar patrimonio para poder afrontarlo. Y entonces en ese caso sí habría una afectación patrimonial. Querían 5 minutos, Daniel. No, no pensé ni con ganancias. ¿Cómo hago? No sé. Bueno, dame 10. Adelante. Bueno, tiene un régimen de cobertura para evitar que aquellos sujetos que adhirieron al régimen especial del impuesto en connivencia de alguna manera con otras personas no reciban donaciones de sujetos que no adhirieron, y que las personas lo incorporen a su patrimonio y, como están adheridos al régimen, sobre esos bienes no tributen. El caso particular es, y esto sí también llama mucho la atención, el límite este régimen especial de las donaciones abarca a donatarios cuando los donatarios sean parientes dentro del 4º grado de consanguinidad del donante. Y la ley dice, o sea, textual, cónyuge, excónyuge, conviviente al momento de la donación, o en estos casos, si esto sucediera, sobre las donaciones van a tener que pagar un impuesto adicional. Bueno, voy a hablar un rato nada más de ganancias, si bien voy a hablar muy poquito, Juli, nada más que para poder introducir el tema. Esta reforma de ganancias es un déjà vu, es volver a lo que históricamente había pasado desde hace muchísimos años atrás, y no es otro tema que no tiene que ver con volver al sistema de deducción del mínimo no imponible, de deducción especial de cargas de familia, y volver al viejo sistema de liquidación del impuesto, que durante varios años ha sido modificado de distintas formas y afectado de distintas maneras por el cómputo de las deducciones especiales flotantes para el personal en relación de dependencia, que hacía que la carga tributaria sobre los salarios disminuyera sustancialmente. El punto inicial, el origen de todo este conflicto, no es ni este mandato, ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Yo creo que arranca en el año 2001, cuando la inflación vuelve nuevamente al sistema económico argentino. Volvemos a tener problemas inflacionarios y los mínimos no se fueron ajustando en función a la inflación. Y entonces esto originó que las personas o las empresas o los empleados pactaran aumentos de sueldos vinculados con la explosión inflacionaria, y los mínimos no se ajustaban. ¿Cuál era la situación económica final? Las empresas podían deducir los incrementos salariales que les daban a su personal, con lo cual el Estado afrontaba, vía reducción de impuestos a las ganancias, por ser un gasto necesario, el 35% de ese costo, y no se ajustaban las deducciones personales, con lo cual quienes terminaban pagando el costo del impuesto sobre rentas nominales eran las personas humanas, los empleados, los jubilados, etc. Esto es, la reforma además excluye y tiene como signo bastante claro la eliminación de exenciones y de deducciones especiales. Pero entonces yo quiero llegar a mostrar, porque uno escucha permanentemente en los programas, en la televisión, que hay un mínimo de deducciones para soltero y para casado con 2 hijos. Y la ley de ganancias, no, el mínimo no imponible es uno solo, y es igual para todo el mundo. Lo que varía son, por empezar, las composiciones familiares que habilitan a determinadas deducciones, que no son iguales para todos los casados con 2 hijos, y que además requiere de algunas condiciones particulares para que estas estructuras familiares puedan tener deducciones. Fíjense que cómo queda la situación ahora. Un soltero tiene un mínimo no imponible de 1.597.000 pesos. Un casado
que puede deducir a la mujer, pero que no tiene hijos, tiene un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos. Un casado con una mujer que trabaja, por lo tanto no es deducible, y sin hijos, tiene la misma carga tributaria que un soltero. Un casado que puede deducir a la mujer porque no tiene ingresos superiores al mínimo no imponible, y tiene 2 hijos menores de 18 años, incapacitados por el trabajo, y que no tienen ingresos superiores al mínimo no imponible, tiene un mínimo de 2.000.000, casi 100.000 pesos. Y un casado con cónyuge no deducible, con 2 hijos que no son deducibles, tiene un mínimo de 1.840.000. Con hijos deducibles y cónyuge no deducible, voy tan rápido, Juli, que me trabo No, ya, está bien. tiene un mínimo de 1.841.000. Con lo cual, esto que uno escucha, 1.800.000, 2.200.000, es un rompecabezas que hay que armarlo en función de la composición familiar de todos. De todos modos, yo dejo planteado una severa crítica a esto, no es la primera vez que lo haría, donde el mínimo no imponible como concepto sustancial es aquel importe que el legislador considera que marca el límite del sujeto que puede o no puede contribuir con sus ingresos a los arcas del Estado. Ese es el mínimo no imponible, y el mínimo no imponible hoy va a estar en 257.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque la deducción especial es solo para algunos. Y entonces no es que el que trabaja necesita más fondos para poder ser contribuyente que otro. Lo que está sucediendo es que se está premiando a quien obtiene su renta a través del trabajo, pero eso no significa que se tenga que dejar tributando a quien, por ejemplo, tiene un ingreso por el alquiler de un departamento, porque a lo mejor está hasta incapacitado para trabajar y sin embargo tiene una renta muy inferior y paga impuestos encima de aquel que tiene ingresos por el trabajo. Y por último, una crítica que ha sido muy sostenida por la doctrina que tiene que ver con la comparación del tratamiento impositivo en el impuesto a quienes trabajan en relación de dependencia y a quienes son autónomos, es miren cómo quedaría la tabla comparada entre un profesional que tiene más de 3 años de ejercicio, porque los que tienen menos tienen un régimen especial, y un trabajador soltero que antes tributaba, tenía un mínimo de 1.597.000, si es autónomo tiene 1.159.000. Estas diferencias se han acortado, pero no se han subsanado. Es un problema, un profesional autónomo necesita para vivir, o una persona que no trabaja en relación de dependencia necesita para vivir lo mismo que una persona que trabaja en relación de dependencia. Los mínimos deducibles en el impuesto a las ganancias son los mínimos necesarios para satisfacer las necesidades inevitables de las personas. Y entonces no hay por qué discriminar en la forma en que la obtienen. Bueno, muy rápido y apurado, pero muchas gracias. Está perfecto. Bueno, gracias Daniel por la exposición, súper claro también. Espera que quiero dejar de compartir. Ya. Sí, Ahí estoy. invitamos a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta, comentario, Eduardo, Lucía, o alguno de los participantes que nos han seguido con tanta atención. Acá Florencia Cortés, ¿cómo estás, Flor? Pregunta respecto del ITI, si hay algo para comentar respecto del ITI. Sí, bueno, no llegué por falta de tiempo. Se deroga el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿A quién afecta? Afecta a aquellas personas que enajenen inmuebles. ¿A quién beneficia? No afecta, ¿no? El término correcto. Aquellas personas que enajenen inmuebles que hayan adquirido antes del 31 de diciembre del 2017. Porque los inmuebles adquiridos con posterioridad ya no tributaban el ITI, sino que tributan el impuesto a las ganancias en la medida que no se trata de inmuebles destinados a casa de habitación. Quizás ahí se va a plantear un problema, porque va a haber que modificar la legislación que tiene relación con la venta de propiedades en el país de extranjeros, que normalmente para poder venderlo se tenían que tramitar lo que muchos vulgarmente llamaban el certificado del ITI, que era que tenían que presentar ante el fisco y obtener un libre deuda fiscal y el certificado del impuesto que tenía que retener el escribano. Seguramente eso va a tener que ser modificado al quedar derogado el impuesto. No sé si quedó clara la pregunta. Perfecto, nos dice Florencia. Acá tenemos una pregunta, no veo tu nombre, perdón, pero dice, leo textual. Argentinos que vivieron en el extranjero pero regresaron a la Argentina y movieron su dinero en blanco desde el extranjero hacia la Argentina usando una financiera para obtener dólares billetes, con los que compraron inmuebles en Argentina en 2023. ¿Podrían beneficiarse del blanqueo?
argentinos que vivieron en el extranjero, volvieron a la Argentina, movieron su dinero en blanco desde el extranjero hacia la Argentina, usando una financiera para obtener dólares en billetes, con los que compraron inmuebles en Argentina en 2023. Y el participante, que, perdón, no leo tu nombre, no tenés tu Mirá, nombre puesto, arriesga una respuesta. Dice, se me ocurre que dado ah, que el bien ingresó al patrimonio en 2023 no estaría oculto desde el punto de vista fiscal, pero queda el tema de la ley penal cambiaria. Lucas, te veo ahí tomando la palabra. mira, si cumple con la condición de ser residente fiscal argentino o no es residente fiscal argentino, pero decide adherirse y adoptar a partir del 1 de enero de 2024 la residencia fiscal argentina como consecuencia de exteriorizar, lo puede hacer. En la medida que sea un bien, digamos, que esté en el activo del contribuyente con anterioridad al 31 de diciembre de 2023. O sea, es muy importante considerar la fecha en que el bien está incorporado al patrimonio o es titular de la persona o ostenta la titularidad del bien que va a regularizar, ¿no? O sea, Sí. si fueron bienes, si fue dinero en efectivo con el que después en algún momento del pasado se compró un inmueble, se vendió ese inmueble, nada de esto estuvo exteriorizado. Se vendió el inmueble, se hizo de dinero en efectivo, con el dinero en efectivo lo último que esté en el patrimonio al 31 de diciembre se puede exteriorizar y todo queda cubierto, digamos, por esa exteriorización, todo lo que no se hubiera exteriorizado antes y los impuestos del pasado quedan liberados. No sé si se entiende el concepto de la respuesta. Perfecto, sí. Preguntan acá para Daniel, ¿qué deducciones, acá sí leo tu nombre, Lisandro García, qué deducciones se van a poder hacer? Porque había leído que se eliminaban varias de ellas, deducciones en ganancias. Las deducciones particulares que existían para ciertas cuestiones que tenían que ver con material escolar, que era un 40% mínimo, todas esas deducciones fueron derogadas. Lo que queda son las deducciones generales, son los gastos médicos, el seguro médico, el seguro de sepelio, los gastos que eran deducciones generales, pero la mayoría de las deducciones, excepto lo que puede ser incluso exenciones, que queda claro que se deroga cualquier exención que por cualquier norma, incluso ajena al impuesto a las ganancias, podría establecerse sobre las remuneraciones. Queda derogado todo eso. Incluso queda derogado las deducciones que tenían o los refuerzos que tenían los militares para capacitación y por trabajo riesgoso. Queda derogado la exención de horas extras, queda derogada, fundamental, la exención del aguinaldo. Yo no pude hablar mucho de esto, pero el aguinaldo vuelve a estar grabado, aunque si bien se incorpora una deducción especial equivalente a la 12ª parte de la deducción especial, como de alguna manera atenuar el impacto de la grabilidad del aguinaldo, no queda eximido en su totalidad, porque en la 12ª parte es de la deducción especial, no del sueldo que da origen al aguinaldo. Y por otro lado, para tranquilidad de la mayoría de las personas tiene que quedar bien claro que queda consolidada la situación al 31 de diciembre del 2023. Esta reforma no va a afectar el impuesto que la gente pagó hasta el 31 de diciembre del 23. Tampoco va a afectar el impuesto que haya tenido o haya pagado por los ingresos cobrados antes al último día hábil del mes anterior al de la vigencia de la norma, que parecería ser el mes de junio. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Van a tener que hacer dos liquidaciones, una al 30 de junio, si es que la norma no entra en vigencia en junio, pues si no sería mayo, pero habrá que hacer una liquidación al 30 de junio, de esta manera consolidar la situación impositiva de esa fecha, calcular el impuesto con el nuevo sistema, y quizás estoy siendo muy complejo, hay que calcular el impuesto, y si como consecuencia del cambio de sistema existiera alguna deuda que seguramente se va a producir a favor del fisco, se admite una deducción especial adicional de modo de eliminar esa distorsión. Se consolida la situación. No sé si soy claro a la pregunta que están haciendo. Digamos, vuelvo. Acá va a modificarse el impuesto anual en la mitad del año, con las condiciones y con mínimos anuales. Por lo tanto, hay una situación preexistente a la reforma. Esa situación consolidada preexistente a la reforma no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque en el caso de que surgiera un impuesto a pagar
aplicando la nueva normativa, se va a permitir el cómputo de una deducción especial que compense esa diferencia y lleve la diferencia a cero. Con lo cual, todo esto va a pasar a partir de la vigencia de la reforma. No sé si fui claro con la pregunta de Perfecto, Lisandro. sí. Tenemos también otra que nos llega. ¿La modificación en ganancias tiene aplicación retroactiva el 1 de enero del 24 o se arranca con la nueva liquidación a partir de la publicación? Es lo que acabo de explicar. Vamos a tener una liquidación anual. Lo que pasa es que la situación consolidada previa a la reforma va a dar lugar a una deducción especial que va a neutralizar el impacto de la reforma sobre los meses transcurridos hasta la vigencia. Y acá esta pregunta muy interesante. ¿Cómo juega la derogación del impuesto cedular con la reincorporación de ganancias a la relación de dependencia y la retroactividad o no del mismo, de esta incorporación? Bueno, vuelvo sobre lo mismo, Juli. Es lo que estoy explicando. Al desaparecer, al derogarse el impuesto sobre el impuesto cedular, sobre las remuneraciones, sobre las altas remuneraciones, se vuelve al sistema de liquidación anterior. Y eso es desde el 1 de enero. Pero al volverse al régimen anterior, podría aparecer, de hecho, estamos hablando, miren los valores que yo puse en la matriz comparativa, contra 15 salarios mínimos vitales y móviles que daban 2.340.000 para el primer semestre, si no recuerdo mal, alguno que me corrija. Y entonces hay diferencia. Pero bueno, esa diferencia va a quedar zanjada con esa deducción especial adicional. Con lo cual, si bien formalmente va a regir desde el 1 de enero, en términos económicos y de impacto de bolsillo, va a ser a partir de la vigencia. Tengo acá, gracias, doctor. Tengo acá a Vanessa Murad que está levantando la mano. No sé si te querés desmutear y hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema viene relacionado con lo que está explicando el doctor Dubín. Más que nada esto que estaba mencionando con la derogación del impuesto cedular y también con la retroactividad o irretroactividad del nuevo régimen, que eso ya lo respondió, pero me surge una duda respecto de que como cambian los montos, quizás hay algunos trabajadores en relación de dependencia que tienen un saldo a favor, o sea que el empleador le debería devolver las percepciones computadas o tomadas de más, o sea, retenidas de más. Y lo que manifiesta el nuevo proyecto es que eso se actualizaría de acuerdo al mínimo no imponible al 1 de julio. Ahora, la consulta es la siguiente. Si yo considero el último salario mínimo vital y móvil publicado es el de mayo, el de julio todavía no lo tengo. Con la sanción de la norma, hagamos de cuenta que se trata mañana, se publica el día viernes. ¿Cómo juega la actualización del salario? ¿Considero el último publicado de mayo o de cualquier manera voy a considerar el de julio? ¿Y cómo haría el empleador para devolverme ese dinero? Porque lo que sucede también es que no lo tienen. No sé si fui clara con la pregunta. Más o menos porque la actualización de los salarios mínimos y vitales y móviles computables para el mínimo, para la deducción, para el impuesto cedular, no se actualizaba todos los meses. Era una actualización semestral. No recuerdo si en mayo cabía o caía justo, vos no sé si te acordás, Lucas, El último si en tenemos mayo el había de una diciembre. actualización. Porque El hasta último ahora era el de es de enero, y me parece que hasta junio regía el de enero. El último que se tomó fue el de... 156.000 pesos, creo que era, que daba 2.340.000 por mes. Ese sí yo considero el de mayo. Lo que pasa es que creo que era trimestral. Y la ley, la reforma dice a partir del 1 de julio. Se considerará el actualizado el 1 de julio. Si la reforma empieza a regir, Vané, a partir del 1 de julio, hasta el 30 de junio vamos a tener que considerar el valor de los 15 salarios mínimos vitales y móviles que regían en el mes de junio. Acá tiene que ver con la vigencia. Si la norma empieza a regir a partir del mes de junio, porque se publica y se promulga antes de la semana que viene, cosa que puede pasar, pero entonces tendríamos que irnos al mes de mayo y arrancar con el mes de junio ya con las nuevas normas. Ok. No sé si te contesté. No espero porque la norma dice julio, por eso es la duda que yo tengo. Si Es considero el el último día publicado, hábil anterior, el último día hábil del mes anterior a la vigencia de la nueva ley. ok. O sea que ahora va a depender, estamos a 25 de junio, 26 de junio, va a depender la rapidez con la que se sancione y promulgue esto. Que parecería ser que va a tener un trámite muy rápido. Sí, hay un desorden tremendo.
Bueno, No, bueno, tengo esas mil ya preguntas, pero no son- quiero sacarle tiempo a los no, demás. no, esto es para otro debate, digamos. Yo quiero que quede claro que el problema no es esta reforma. A ver, y me hago cargo de lo que digo. Yo creo que no hay impuesto más progresivo y más justo que el impuesto a las ganancias, si estuviera bien estructurado. El problema es de mínimos. A ver, es inconcebible y hagamos historia, es inconcebible que en la República Argentina haya habido paros generales reclamando por el mínimo no imponible. No es el objeto o el objetivo de un impuesto a la renta, que tiene que ser la gente con verdadera capacidad contributiva, no el trabajador. Pero no todos los trabajadores ganan lo mismo. O sea, entonces el problema es, y yo a veces cuando doy clase comparo y pregunto si Messi es un trabajador y tiene y cobra un sueldo, tendría que pagar impuestos, supongamos que fuera residente fiscal en la Argentina, no cometió ese error. Digo, pero si fuera residente fiscal en la Argentina, ¿pagaría por el sueldo que tiene? Y obviamente sí, porque tiene capacidad contributiva. El problema está planteado en qué se considera como mínimo no imponible y por qué se insiste en mezclar el mínimo no imponible con las deducciones especiales o las cargas de familia. Fíjate vos qué injusticia, que cuando en el régimen que está vigente hasta ahora, el mínimo de 15 salarios mínimos vitales y móviles es igual para un soltero que para un casado, que tuviera mujer y 2 hijos, que no trabajan. Y el soltero tiene el mismo mínimo que una persona que está con una situación familiar consolidada y con hijos. Es lógico. O ellos tienen un mínimo no imponible diferente, donde tienen necesidades diferentes. La doctrina española habla claramente de mínimos vinculados con las necesidades, con la satisfacción de necesidades inevitables. Nadie puede evitar comer, vestirse, ni curarse, ni educarse. Y entonces el mínimo tiene que ser igual. Y comen igual. Así, habrá una variación de calidad, pero necesidad de comer, vestirnos y educarnos y curarnos la tenemos todos, pobres y ricos. Con lo cual el límite hay que fijarlo con un criterio lógico. Lo que pasa es que esto está distorsionado hace 25 años. Y si me voy un poco más atrás, me voy a la reforma de Machinea, que cuanto más ganabas, era la famosa tablita, cuanto más ganabas, menos mínimos tenías y hay un desincentivo absoluto, había un desincentivo absoluto al crecimiento laboral, igual que con el mínimo de 2.340.000. ¿Para qué voy a querer ganar más si me paso ese sueldo, me grababan el aguinaldo y encima pagaba impuestos? Pero bueno, es otra discusión esa, excede largamente esto. Tengo acá también levantando la mano a Milagros Franco. ¿Querés compartirnos tu pregunta? Gracias. Sí, es nada más un comentario que me parece que viene a cuento de lo que estaba diciendo el doctor. A mí me pasó personalmente una experiencia y encuentro para mí es justo de lo que estaban hablando acá y lo que estaban debatiendo. Yo soy penalista raza. No me pregunten como mucho más, porque, o sea, es penal constitucional si quieren, ¿no? Pero penalista. Entonces, en, en 2019 hice un MBA porque dije, bueno, voy a abrir un poco el panorama, y lo hice en una escuela de negocios. Me encontré con toda gente que venía del mundo empresarial y claro, ahí empecé a entender un montón de problemas. Y esta cuestión de cuando se hacen los blanqueos, porque todos estos problemas, más allá de los mínimos y de que se van de las actualizaciones, eso es por un lado un punto que los penalistas lo tenemos en vista, que creo que fue el doctor Gutiérrez, si no me equivoco, que dijo algo de las condiciones objetivas de punibilidad, que es como esta variabilidad constante que tenemos por la inflación y demás. Se le ha buscado soluciones, pero eso lo tenemos y habría respuesta, pero siempre son torpes. Eso por un lado, ¿no? Como en vez de buscar una unidad fija que se pueda equiparar, se pone montos que con la inflación que tenemos en la Argentina queda totalmente siempre en problemas de desactualización. Ahora se buscaron unidades fijas, eso por un lado, pero después por el otro lado el tema de esto del blanqueo y por qué a veces algunos blanquean o no blanquean, o por qué el que tiene mayor capacidad respecto del trabajador que tiene menos capacidad, y todas estas cuestiones. Yo nada más solamente para agregar, creo que acá somos todos abogados, tal vez los que tienen más orientación al financiero están un poquito más acostumbrados, pero lo que me pasó a mí
fue que cuando yo hice el MBA, que eran todos del mundo de los negocios y de empresas familiares, casi todos y demás, ellos ya conciben directamente no blanquear nada, y si van a blanquear la mitad de lo que tienen, o sea, ya conciben jugar por izquierda, por decirlo de alguna manera, o hacer la trampa, o todo lo que para nosotros es ley, y se debería, todas estas soluciones que uno se rompe la cabeza, Claro. ellos, y cuando vos le decís, pero la ley dice tal cosa, pero hasta se te ríen en la cara. Es una cuestión cultural, o sea, la única manera que traté de entenderlo es como decir, no, ellos piensan totalmente diferente de lo que pensamos los abogados. O sea, no les importa directamente, o sea, ni lo conciben, así nomás. No les importa ley, no les importa monto. Perfecto. Pues es cierto. Bueno, tengo las últimas dos preguntas. Tengo a Silvana que pregunta, ¿cuándo se debe abonar el pago a cuenta del 75% si un contribuyente se adhiere al régimen especial de bienes personales? Entiendo que eso Silvana. estaba en las Filminas. Sí, sí. Silvana, todavía no tenemos registro de régimen especial de ingresos sobre los bienes personales. No lo tenemos todavía. O sea, va a estar sancionado, esperemos que el jueves. Y eso va a ser una cuestión a reglamentar. Todavía no está reglamentado el tema. Y seguramente va el fisco, la FIP, a la brevedad va a reglamentar todo, porque además no nos olvidemos que la declaración jurada de bienes personales de personas humanas residentes en el país está venciendo entre el 26 y el 28 de agosto, el 23 al 26 de agosto, así que seguramente todo esto va a tener que estar funcionando y operativa antes del vencimiento de la declaración jurada de bienes personales, ¿no? La pregunta que no me hicieron y que pensé que me iban a hacer, la verdad que me faltó, pero para cerrar es, ¿conviene o no conviene adherirse al régimen? Ahora tenés que responder. Tengo una que es muy buena. Ahora la voy a Muy responder. buena. Si hacemos la pregunta, tenés que responderla. No le escabullo al bulto. Tengo una que es muy buena. Tengo Esperen opinión que- formada. Tengo opinión formada. Hay una que es excelente y yo ya ahora doy paso al cierre, Daniel, si querés decirnos si conviene o no. Dale. Pero tengo una que es muy buena, la hace Evangelina Humada, que dice, que yo creo que tengo la respuesta. En caso de que la retroactividad dé a favor del empleado en relación de dependencia, caso por ejemplo empleados judiciales con ingreso posterior a 2017, ¿se prevé la devolución de lo retenido en exceso de enero a junio? Expresamente la norma dice que no. Adivine. La respuesta podría haber sido una palabra, que es alpiste, pero digamos, no lo ponemos, no lo vamos a poner tampoco académico. Claro. Expresamente dice la norma que no hay devolución de lo pagado en exceso. Más claro, échale agua. Bueno, ¿conviene o no conviene? Daniel, tiranos la posta. No le saco, pero tampoco te voy a dar la respuesta, o sea, hay maneras elegantes de no contestar. Acá van a jugar varias cosas para decidir. En primer lugar, hay que tener en cuenta las expectativas de capitalización futura. Si yo soy una persona activa, que estoy generando renta, que estoy capitalizando, y me conviene consolidar una posición a la tasa del 0,45%, ahora, porque todo el crecimiento patrimonial que tenga de acá a 5 años no va a pagar el impuesto. Sin dejar de mencionar lo cuidadoso que hay que ser, porque no presente bienes personales no tengo que ser ordenado con mi declaración de ganancias, porque cuando tenga que volver a presentar la declaración jurada de ganancias, la evolución patrimonial va a tener que estar justificada, incluso en la justificación patrimonial del impuesto a la ganancia. No voy a presentar bienes personales, pero la parte de la justificación patrimonial donde tengo que exponer patrimonios, en ganancias va a estar. Así que tengo que seguir siendo ordenado con esto. Pero ¿me conviene si tengo expectativas de crecimiento económico? Sí, porque consolido una posición a un valor, a una tasa realmente económica. Piensen que si estoy en una tasa, en la alícuota máxima del impuesto estoy al 1,5 y acá estoy pagando el 2,25 para pagar 5 años. Posiblemente me convenga y mucho. Las expectativas inflacionarias, y esto puede sonar menos simpático, digo, también tiene que ver con la cuestión etaria, o sea, depende en qué momento me decido meterme en el régimen, en la edad que tengo, las expectativas de vida, mi situación personal, y si le quiero dejar el beneficio a la sucesión indivisa que me va a suceder. Son cuestiones a tomar en cuenta, son muy personales. Si vos me preguntás a mí, yo creo que en un nivel normal de actividad y de desarrollo es un régimen muy conveniente. Yo adheriría. No.
Pero también tiene que ver con otras cuestiones más que no las tratamos si no tenemos tiempo. La confianza. Y la confianza en el sistema. Y la confianza en la estabilidad fiscal. Y la confianza en lo que es la Argentina de acá al 2038 y al 2027, que es una eternidad. 2025. ¿Eh? Al 2025 es largo plazo, 2027 es una eternidad y 2038 es el infinito. No lo sabemos. Pero bueno, Bárbaro. elijo creer, como diríamos, como Messi. y adheriría al régimen. De hecho, pienso que yo personalmente lo voy a hacer, por eso no estoy diciendo algo que no pienso. Pero hay variantes, porque no es matemático esto. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, la verdad que hay infinidad de preguntas, lo cual demuestra que es un tema que genera muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Y lo más gracioso es que todavía no está cerrado el tema. Es decir, genera un montón, digamos, de preguntas sobre algo que todavía no, digamos, no está dicha la última palabra. Con lo cual creo que tenemos el compromiso de reeditar esta charla en no mucho más tiempo, tratando de aportar quizás más precisiones que las que podemos dar hoy en día. Así que, bueno, agradeciendo enormemente, digamos, tanto a Daniel, a Lucas, a Julieta, digamos, no solamente por su capacidad, sino por su excelente predisposición, digamos, y su buena onda. También agradecemos al público, veo que hay un montón de gente conocida y, digamos, es una alegría enorme que estén compartiendo esta charla con nosotros. Así que, bueno, queremos agradecerles por haber estado y los convocaremos en un futuro, seguramente con la segunda parte de esta charla. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, les mandamos un saludo y quedamos al habla, ¿sí? Bueno, gracias Daniel, gracias Julieta, Gracias gracias a todos. Lucas. Nos Por la vemos. invitación. Gracias. Adiós. Chao, chao.